vamos a revisar el tema de integrales por cambio de variable. Vamos a resolver algunos ejercicios para que puedas observar cómo se aplica este método. Para ello resolvamos el primero y nos piden determinar la integral de x por diferencial de x sobre 25x al cuadrado menos 4 y todo ello elevado a la potencia 4. Debemos notar que la función o expresión que tiene el exponente mayor es 25x cuadrada menos 4. Entonces tomemos a esa función como nuestra variable u. Entonces decimos que u es igual a 25x al cuadrado menos 4 y que la derivada de u con respecto a x va a ser igual a 50x, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo paso multiplicando la derivada con respecto a x o diferencial de x con 50x, quedará entonces de la siguiente manera. Derivada de u va a ser igual a 50x por diferencial de x. Y bueno, aquí tenemos x por diferencial de x, que es lo mismo que tengo en la parte del numerador en la integral. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? El número 50 tengo que pasarlo dividiendo con la derivada de u. Y quedará entonces de la siguiente manera. De u entre 50 va a ser igual a x por diferencial de x. Ahora sí vamos a hacer el cambio de variable. X por diferencial de x lo vamos a cambiar por diferencial de u entre 50. Por lo tanto, mi integral quedaría de la siguiente manera. Integral de derivada de u entre 50 entre u a la potencia 4. Y vamos a hacer o aplicar la ley del sándwich. Vamos a dividir a u a la potencia 4 sobre 1 y vamos a aplicar ley del sándwich, medios con medios y extremos con extremos, ¿de acuerdo? Entonces quedaría como la integral de ¿quién? Medios con medios, es decir, 50 por u a la 4 sería 50 por u a la 4, queda en la parte del denominador, y derivada de u por 1 va a ser derivada de u y queda en la parte del numerador. Ahora saquemos ese número real o esa constante que es el 50 que está abajo en la parte del denominador y va a quedar 1 entre 50 por la integral de derivada de u entre u a la 4. Pero esa u a la 4 tengo que pasarla con el numerador multiplicando con la derivada de u para que pueda integrarse de manera correcta. Entonces quedaría como 1 entre 50 por la integral de u a la menos 4, ¿verdad? Ya cambió el signo del exponente por derivada de u. Ahora sí, falta integrar y quedaría entonces como 1 entre 50 corchetes u a la menos 4 más 1 entre menos 4 más 1 sería entonces entre menos 3 más la constante. Entonces ahora lo que vamos a hacer es el menos 3 que tengo en la parte del denominador, ¿verdad? En la parte del denominador vamos a pasarlo, vamos a multiplicarlo más bien con el 50 que está en el denominador de la fracción, ¿verdad? Que está fuera del corchete. Entonces vamos a multiplicar 50 por menos 3. Entonces al hacer la multiplicación de 50 por menos 3 quedaría como menos 1 entre 150, que va a multiplicar a u a la menos 3 más la constante. Entonces devolvemos ese valor, vamos a hacer otra vez el cambio de variable, menos 1 entre 150 por 25x al cuadrado menos 4 elevado a la potencia menos 3 más la constante.
Entonces, ese 25x cuadrada menos 4 que está elevado a la potencia menos 3, vamos a bajarla con el denominador para que el exponente, que es negativo, sea entonces positivo. Por lo tanto va a quedar como menos 1 entre 150, que va a multiplicar a 25x al cuadrado, menos 4 elevado a la potencia 3 más la constante. Y es así como llegamos al resultado de este problema. Resolvamos el siguiente ejercicio y nos piden determinar la integral de 3x al cubo por diferencial de x entre la raíz cuadrada de 4x a la 4 más 5. Entonces vamos a integrar esa función mediante el cambio de variable. Vamos a tomar como nuestra variable u a lo que tengo dentro de la raíz en la parte del denominador, porque ustedes recordarán que uno de los digamos reglas que podemos seguir para este tipo de método es tomar la función que tenga un exponente mayor. Entonces la que tiene exponente mayor es 4x a la 4 más 5. Pero antes de eso vamos a sacar un numerito, este número, una constante, que en este caso sería el 3 que tengo en la parte del numerador. Vamos a sacarlo fuera de la integral. Entonces quedaría de la siguiente manera: 3 por la integral de x cúbica por diferencial de x, ¿verdad?, entre raíz de 4x a la 4 más 5. ¿Okay? Además, ahora vamos a expresar esa raíz cuadrada que tengo en la parte del denominador como una función con exponente fraccionario. Entonces quedaría como 3 por la integral de x cúbica por diferencial de x entre 4x a la 4 más 5, y esto elevado a la 1/2. Ahora sí vamos a hacer el cambio de variable. Entonces dijimos que la variable u va a ser igual a 4x a la 4 más 5, y que la derivada de u con respecto a x va a ser igual a 16x al cubo, ¿verdad? 16x al cubo. Y si yo pasara multiplicando esta diferencial de x con 16x al cubo, nos quedaría de la siguiente manera: derivada de u es igual a 16x al cubo por diferencial de x. Hay que notar que lo que tengo aquí, que es x cúbica por diferencial de x, lo tengo en la parte de arriba. Entonces, ¿qué nos sale sobrando? Nos sale sobrando el número 16. Este número 16 que están encerrando lo voy a pasar dividiendo con la derivada de u, quedando entonces de la siguiente manera: du entre 16 va a ser igual a x cúbica por diferencial de x. Ahora sí se parece, ¿verdad? Lo que yo tengo, que es x cúbica por diferencial de x, lo tengo en el numerador, en la parte de la integral. Entonces es como vamos a hacer nuestro cambio de variable, quedando expresada nuestra integral de la siguiente manera: 3 por la integral de derivada de u entre 16 entre u a la 1/2. ¿De acuerdo? Pues que estamos haciendo el cambio de variable. Estamos colocando a la variable u en lugar de 4x a la 4 más 5. Entonces vamos a apoyarnos de un 1 para hacer la división, aplicando la ley del sándwich, la famosa ley del sándwich.
Entonces recuerden que medios con medios, ¿verdad? Medios con medios y extremos con extremos, vamos a multiplicarlos. Entonces es 3 que va a multiplicar a la integral de 16 u a la 1/2 y arriba queda derivada de u, ¿verdad? Y ahora vamos a sacar esa constante, ese número 16 como fracción, o sea, multiplicando con el 3, vamos a multiplicarlo. Quedaría entonces de la siguiente manera. Esto va a ser igual a 3 sobre 16 por la integral de u sobre u a la 1/2. Pero ahora vamos a pasar esa variable u en la parte del numerador, o sea, vamos a pasarlo multiplicando con el numerador, o sea, con derivada de u, y de la misma manera su exponente cambiaría a un signo negativo. Pues bien, entonces quedaría así, 3 sobre 16 por la integral de u a la menos 1/2 por derivada de u. Entonces, ahora sí vamos a integrar. Quedaría de la siguiente manera. 3 entre 16 que va a multiplicar a u a la menos 1/2, ¿verdad? Más 1 entre el resultado de la sumatoria de sus exponentes, o sea, menos 1/2 más 1 me va a dar 1/2, ¿verdad? 1/2. Cerramos corchetes y entonces va a ser más la constante. Ahora, debemos de tomar en cuenta que abajo en el denominador tenemos 1/2, que para pasarlo multiplicando con esta fracción 3 entre 16 tiene que pasar de manera inversa, o sea, ese 1/2 se va a convertir en dos enteros que va a multiplicar a 3/16avos. ¿Ok? Entonces, vamos a pasarlo multiplicando, que sería entonces 2 por 3 entre 16, ¿de acuerdo? Así lo vamos a colocar. Por u a la 1/2, pues ya sumamos exponentes más la constante. Ahora bien, fíjese, aquí está un truco. Voy a sacarle mitad, donde están multiplicando el 2 con la fracción, voy a sacarle mitad al 2, o sea, voy a dividirlo entre 2, y 2 entre 2 me da 1. Y 16 entre 2 me da 8, ¿verdad? Entonces, esto me va a dar 1 por 3 entre 8. 1 por 3 entre 8. Es decir, me va a quedar como 1 por 3 octavos. Así me va a quedar. Y esto va a multiplicar por u a la 1/2 más c. Sabemos que este 1 comúnmente no se coloca, ¿sí? Es como un 1 imaginario que lo podemos tener escrito o no. Entonces, ese 1 que multiplica 3 octavos me va a dar 3 octavos. Por lo tanto, esto va a ser igual a 3 octavos, que va a multiplicar a u a la 1/2, pero vamos a hacer el cambio. Ya no va a ser u, va a ser 4x a la 4 más 5. Y esto va a ser elevado a una potencia 1/2 más la constante. Pero entonces vamos a expresar ese resultado con un radical, quedando entonces como 3 octavos que va a multiplicar a una raíz cuadrada de 4x a la 4 más 5 más la constante. Entonces es como llegamos al resultado de este ejercicio. Resolvamos este otro ejercicio. Nos piden determinar la integral de 2x menos 1 que va a multiplicar a x al cuadrado menos x, y esto va elevado a la potencia 4 por diferencial de x. Entonces, ¿cuál de esas dos funciones
voy a tomar como mi variable u. Voy a tomar a x cuadrada menos x, porque es mi función que tiene el grado mayor, en este caso 2. Entonces decimos que u va a ser igual a x al cuadrado menos x, y que du con respecto a x va a ser igual a 2x menos 1. ¿Por qué? Porque la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de menos x va a ser menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar multiplicando la derivada de x con 2x menos 1, quedando de la siguiente manera. Derivada de u va a ser igual a 2x menos 1 por diferencial de x. Y entonces lo que yo tengo aquí, ¿verdad?, es lo que yo tengo en la integral. Obviamente están separados, pero no por eso no quiere decir que no vayan a estar multiplicando. 2x lo tengo aquí, 2x menos 1, y tengo a diferencial de x. Obviamente están separados, pero están multiplicando al final de cuentas. Solamente es cambiar los factores. Recuerden que la posición de los factores no afecta. Entonces esta integral puedo verla como la integral de x al cuadrado menos x a la potencia 4 por 2x menos 1 por diferencial de x. Entonces, ahora sí, lo que yo tengo aquí es lo mismo que yo tengo acá abajo, 2x menos 1 por diferencial de x. Y hacemos el cambio de variable. 2x menos 1 por diferencial de x lo voy a sustituir por la derivada de u. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo para resolver la integral. Entonces quedaría la integral, en lugar de colocar x cuadrada menos x, recuerden, colocamos la variable u a la potencia 4, y 2x menos 1 por diferencial de x la sustituimos por derivada de u. Y empezamos a integrar. U a la 4 más 1 entre 5 más la constante. Entonces vamos a regresar ese valor de mi función, o sea, en lugar de poner u, voy a colocar x al cuadrado menos x elevado a la potencia 5 sobre 5 más la constante. Y así de sencillo llegamos a la solución. Espero les haya gustado este contenido. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.